La Ribeira Sacra. Se llama así por su ubicación ribereña a los ríos Miño y Sil. La palabra ribeira se traduce como ribera, zona a orilla de los ríos, y mientras que la palabra sacra se relaciona con la cantidad de construcciones religiosas que jalonan la zona. De modo que la Ribeira Sagrada se podría traducir como Ribera Sagrada. El objetivo de esta jornada por la Ribeira Sacra era conocer el cañón de Río Sil, en un mirador emblemático como es el Bilouse, así como el monasterio de San Estevo. Nuestro punto de partida era Monforte de Lemos, capital de la Ribeira Sacra. Durante el trayecto, muy plano de perfil, no se atisbaban evidencias de agua ni de cañones. A nuestro alrededor solo nos rodeaban bosques de castaños, robles y una cierta neblina preocupante. A la media hora el terreno cambió, empezamos a descender y la carretera se estrechó. Ante nuestros ojos se abrían extensos campos de vides que cubrían las laderas formando un bonito mosaico de hileras. Era el cañón del río Sil, sin duda. La cuna del legendario Amandi, un vino tan apreciado por los romanos que lo consideraban el verdadero oro del Sil. Un vino que siglos más tarde los monjes benedictinos elaborarían en exclusiva para las bodegas de los más refinados papas. Por debajo, un curso de agua, manso, de color oscuro, que serpenteaba ligeramente, reflejando sobre su lámina el color de sus propios márgenes. La ilusión fluvial del Sil ha labrado sin pausa la profunda grieta que lo conduce hasta desembocar en la izquierda del Miño. En sus paredes imposibles buscaron refugio monjes y eremitas, que con la misma paciencia secular las poblaron los de monasterios. Lo cruzamos por un puente angosto, divisamos un embarcadero a lo lejos y continuamos ascendiendo y descendiendo vertiginosamente hasta llegar a nuestro destino, el mirador de Bilouse. Ofrece una de las vistas más espectaculares de los cañones del Sil, un meandro natural del río Sil conocido como Coto das Boedas, rodeado de impresionantes paredes de granito. Se encuentra en Parada de Sil, Ourense, y se camina unos 800 metros de senderos señalizados hasta el mirador natural, desde donde se aprecian los acantilados que caen al río. Las características de este mirador, del meandro del Coto das Boedas, indican una vista más icónica y emblemática de la Ribeira Sacra, donde el río gira en un meandro. Es un mirador natural, sin construcciones, que permite una experiencia auténtica en la naturaleza. Más agreste, encuentra su sitio en los afloramientos graníticos revestidos de matorrales y bosques de castaños y robles. En cuanto a la altitud, desde este mirador se puede observar un desnivel de más de 400 metros hasta el río Sil, que se encuentra a unos 600 metros de altura. Después de visitar el mirador de Bilouse y las maravillosas vistas del cañón de Río Sil, nos desplazamos al monasterio de San Estevo de Ribas de Sil, uno de los conjuntos más destacados y espectaculares del rico patrimonio monumental de Galicia. Fue construido entre los siglos XII y XVIII. La tradición más antigua habla de que San Estevo fue fundado en el siglo VI por San Martín Dumiense, con el privilegio de Ordoño II, expedido en el año 991, más tarde el abad Franquila edificó allí una basílica o monasterio, que regía una comunidad de ermitaños y decidió restaurar la vida cenobílica en San Estevo. Este antiguo monasterio benedictino de San Estevo destaca por su imponente iglesia. Comenzó a construirse en el siglo XII, 1183. Cuenta con planta basilical formada por 3 naves y la cabecera la integran 3 ábsides semicirculares románicos. Las 3 naves se cubren con bóveda de crucería y en el tramo final de la iglesia se encuentra el coro alto, construido a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. La parte que ocupa la nave central del coro se derrumbó a comienzos del siglo XX. Recientemente se recuperó el espacio original de madera de castaño. La fachada está enmarcada por 2 torres prismáticas construidas a finales del siglo XVIII.
9 obispos. La fama de observancia religiosa del monasterio hizo que 9 obispos escogieran este cenobio como morada de sus últimos años, muriendo en olor de santidad. El monasterio veneró sus restos mortales y conservó su memoria en su escudo a través de 9 mitras. Fueron enterrados en el claustro más antiguo del monasterio, nombrándose así Claustro de los Obispos. En el siglo XIII, los 9 obispos eran venerados como santos, y en el siglo XV se dignifican y se trasladan sus restos al altar mayor de la iglesia. En el año 1594, Juan de Anges, un artista de primera línea, crea el retablo mayor y los retablos relicarios, situados a ambos lados del altar, lugar en el que se conservan los restos de los santos obispos. La iglesia se encuentra formada en su mayoría por representaciones en retablos barrocos, excepto el retablo mayor, que es de estilo renacentista. Los demás retablos son barrocos, de épocas distintas, 2 de ellos dedicados a San Benito y a la Virgen de Montserrat, más ornamentados, frente a los otros más sencillos en honor a la Virgen Inmaculada, Virgen del Carmen, San José y San Roque. De origen barroco también se descubre la caja del órgano del siglo XVIII, llamando la atención por la policromía de la que mantiene. Otro descubrimiento inesperado en el año 2020 fue el hallazgo de unas pinturas murales ocultas bajo varias capas de cal y mortero tras los retablos relicarios y la sillería del coro. Esta se había trasladado al presbiterio en el siglo XX. Los ciclos de pintura mural datan del siglo XV y principios del siglo XVI. En ellos se representan escenas del martirio de Santa Catalina, el purgatorio, el infierno, el martirio de San Esteban, la adoración de los magos y otra celebración litúrgica. El retablo pétreo es obra única del románico datada del siglo XIII. Antes de la desamortización y de ser expulsados los monjes del monasterio, lo ocultaron en una pared de la galería oeste del claustro grande. Se descubrió a finales de los años 50 y después del hallazgo se ubicó en la iglesia. Entre los personajes se reconocen a Jesús en el centro, rodeado de San Pedro y San Pablo, entre otros como Santiago Apóstol Peregrino o San Juan. La sacristía se construye en el año 1640, siglo XVII. Es un espacio amplio, presidido por un retablo relicario, obra de Francisco de Moure, hijo en el que se albergan reliquias de santos. Se encuentra protegido por las puertas originales en las que se representa a San Esteban y San Benito. Después de la desamortización, muchas reliquias fueron profanadas y sustraídas. Anillos milagrosos. En el siglo XVI se inicia el proceso para conseguir rezo y misa para los santos obispos. En la documentación se habla de los milagros obrados por los anillos de los obispos. Al ponerlos con devoción, tocarlos, aplicar agua posada por ellos a la parte enferma o beberla, sanaban rápidamente. Los retablos relicarios se desmontaron en el año 2020 para restaurarlos. Al retirar las reliquias de los santos obispos se descubren en un saco de seda bordado con hilo de cobre 4 anillos y 2 documentos del año 1785, acreditando ser de los obispos. Coro alto. La sillería del coro alto es obra también de Juan de Anges, juntamente con el tornavoces y el púlpito de finales del siglo XVI. Después de la desamortización, muchos de los sitiales de la sillería desaparecen y se pierden por ella, solo se conservan 10. Tras diversas intervenciones en la iglesia, se decide recuperar el espacio original del coro alto, ubicando en él los sitiales que quedan, una vez restaurados, en un espacio musealizado, recreando cómo estaría el coro completo. La fachada del monasterio es de estilo barroco, construida en 1736. En ella podemos ver, entre columnas, 2 imágenes de santos de la orden, San Benito y San Vicente. Encima de estos, 2 escudos. A la izquierda, el del monasterio con las 9 mitras que recuerdan a los 9 obispos.
A la derecha, el de la Congregación de Castilla. Remata el conjunto el imperial de Carlos V. Entramos al monasterio y nos encontramos con el claustro de Portería, también llamado de los caballeros. Es de gran amplitud y dimensiones. Es una obra de Diego de Isla, renacentista del siglo XVI. Tiene 3 cuerpos, a diferencia de los otros que tan solo tienen 2, ya que el monasterio está construido en un terreno escalonado, hacia el río Sil. Llama la atención la cristalera que ocupa uno de los laterales, fruto de la restauración del monasterio. Desde el claustro de Portería accedemos al de los obispos, que con la iglesia es lo más antiguo que se conserva en el monasterio. Se llama así porque en él estuvieron enterrados los 9 obispos que se retiraron a este monasterio hasta que los cuerpos fueron trasladados a la iglesia. Está compuesto por diversos estilos arquitectónicos que conforman un conjunto homogéneo y armónico. Tiene 2 cuerpos, el inferior de estilo románico y el superior con una transición del gótico al renacimiento. El monasterio tiene otro claustro, más pequeño, que es conocido como el de cocina. Como el de portería, es renacentista y su autor es Diego de Isla. Aquí estaba la cocina del monasterio y el refectorio. Y hasta aquí nuestra visita por tierras sorianas. Y sigue nuestro lema, viaja y cultiva tu alma.